No podía soportar la idea de estar atrapada con un hombre que miraba mi vientre embarazado con tal desdén, como si mi sola presencia en el 9º mes de embarazo le provocara repulsión. La cruel sonrisa que dibujaba en su rostro no hacía más que añadir amargura a la situación. Parecía disfrutar este momento, como si lo hubiera anticipado desde el principio. Sin querer soportar otro segundo de su desprecio, me dirigí rápidamente a mi habitación. Tomé un conjunto de papeles y se los arrojé a las manos. Papeleo de divorcio, dije con firmeza. El rostro de Brian se retorció de sorpresa. ¿Qué demonios es esto? ¿De dónde salió esto?, exclamó con enojo. Con una mirada firme, enfrenté su ira. Esta fue tu idea, Brian. Ahora fírmalo. Lo presentaré mañana mismo. Mi voz no titubeó ni un segundo, incluso cuando su rostro se enlojeció de furia. Te arrepentirás, gruñó. Mi determinación permaneció intacta. Observa de cerca, porque verás lo que es ser tratado como tú me has tratado. Permíteme presentarme, mi nombre es Linda, una ex-ama de casa de 27 años. Hace 3 años trabajaba en una empresa de telefonía móvil donde conocí a Brian, quien era mi jefe en ese momento. En aquel entonces tenía 25 años. Estaba ansiosa por aprender y agradecida por la guía de Brian como novata en el trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra relación profesional evolucionara hacia una amistad. Pronto, las cenas se convirtieron en citas y, eventualmente, él me invitó a salir de manera formal. Estaba emocionada. Nunca había tenido una relación antes. Es un poco vergonzoso admitirlo, pero en el pasado me atraían más los personajes de caricatura que los hombres reales. Sin embargo, al ver a mis amigas casarse una tras otra, me sentí presionada a encontrar mi propia pareja. Cuando Brian entró en mi vida, me prometí en secreto que sería mi primer y único amor. Nos casamos un año después, y no podía ser más feliz. Brian era apuesto, popular y la envidia de muchas compañeras de trabajo. Me sentía orgullosa de ser su esposa. Las felicitaciones de los colegas y sus palabras de admiración me hacían sentir que había logrado algo especial. Sin embargo, estaba completamente ajena a lo que me esperaba. El día después de registrar nuestro matrimonio, Brian dejó caer una bomba. Ahora que estás casada conmigo, dejarás tu trabajo, ¿verdad?, dijo con indiferencia. Lo miré incrédula. Ya lo informé, añadió con una frialdad inquietante. ¿Qué? Pero nunca mencionaste esto antes, protesté, sorprendida. La expresión severa de Brian me silenció. A partir de mañana no tendrás que ir al trabajo, yo me encargaré de todo. Sus palabras fueron como una guillotina que cortó la vida que había construido. La decisión se había tomado sin mí. La posición de Brian como mi exjefe hacía aún más difícil discutir. A regañadientes, renuncié a mi trabajo sin poder despedirme adecuadamente, decidida a hacer que nuestro matrimonio funcionara. En casa, me entregué a las tareas del hogar, preparando las comidas favoritas de Brian y tratando de cumplir con sus expectativas. Sin embargo, por más que me esforzara, nunca reconoció mis esfuerzos. Anhelaba aunque fuera una sola palabra de aprecio, pero nunca llegó. Sin ingresos propios, dependía completamente de él, y nuestra relación comenzó a sentirse menos como un matrimonio y más como la de un empleador y su empleada doméstica. Las cosas empeoraron cuando un día caí enferma, exhausta y con fiebre. Decidí quedarme en cama, prometiéndome a mí misma que compensaría las tareas después. Brian irrumpió en el dormitorio, furioso. ¿Qué haces acostada? Levántate y prepara comida, gritó, arrancándome la cobija. No me siento bien, murmuré, esperando compasión. ¿Podrías encargarte tú hoy? Su respuesta me heló hasta los huesos. Patética, no trabajas y ahora te tiras en la cama por un simple resfriado. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me obligaba a levantarme. No podía creer que este fuera el mismo hombre del que me había enamorado. Abrumada, terminé las tareas del hogar con lágrimas rodando por mi rostro. Días después, me di cuenta de que había perdido mi periodo. Una prueba de embarazo confirmó lo que sospechaba, estaba esperando un bebé. Llena de alegría, lloré de felicidad, ansiosa por compartir la noticia con Brian, pero cuando llegó a casa tarde una noche, con olor a alcohol en el aliento, mi emoción se desvaneció. Tengo algo importante que decirte, comencé con cautela. No he visto al médico todavía, pero creo que estoy embarazada. La expresión de Brian se oscureció al instante. ¿Embarazada? ¿Qué demonios has hecho? Su tono duro me destrozó por dentro. No quiero un hijo. Si decides tenerlo, lo criarás sola, espetó antes de encerrarse en el baño. Me quedé ahí, paralizada. Esta no era la vida que había soñado. Este no era el hombre que pensé haber elegido para casarme.
No podía entender por qué Brian diría cosas tan crueles e irresponsables sobre nuestro bebé. Momentos antes, estaba llena de alegría ante la idea de ser madre, pero sus palabras destrozaron esa felicidad, dejándome en un abismo de tristeza. Mientras planchaba la chaqueta de Brian y preparaba su camisa para lavar, una oleada de melancolía me abrumó. Algo inesperado sucedió mientras planchaba el saco de Brian. Un pequeño papel cayó del bolsillo de su camisa. Lo recogí distraídamente, pensando que podría ser un recibo de la salida que tuvo esa noche. Estuve a punto de tirarlo, pero algo captó mi atención. El nombre en el recibo hizo que mi corazón se detuviera, un motel. Mis manos temblaron mientras observaba el papel incriminador, confirmando lo que no quería creer. Era, efectivamente, un recibo de un motel. El impacto fue como un golpe físico. ¿Por qué Brian iría a un motel? ¿No se supone que el matrimonio es un vínculo sagrado entre dos personas que se aman? Apenas llevábamos poco más de un año casados. ¿Cómo podía suceder esto? No era ajena a los sueños románticos. Pasé años idealizando el amor perfecto en mi mente, mucho más que viviendo relaciones reales. Pero ahora, enfrentándome a esta cruda realidad, luchaba por aceptar lo que estaba ocurriendo. La posibilidad de que Brian estuviera siendo infiel comenzó a tener un sentido aterrador. ¿Me había utilizado desde el principio? ¿Estaba enamorado de otra persona mientras yo jugaba el papel de la esposa convenida? ¿Era por esto que reaccionó con tanta frialdad a mi embarazo? Estas dudas giraban en mi mente, y no podía quitarme la sensación de que había más detrás del comportamiento de Brian. La náusea me invadió, no solo por los síntomas del embarazo, sino también por la posibilidad de que mi esposo me hubiera traicionado. Tal vez su insistencia en que dejara mi trabajo tenía un propósito siniestro. Quizás su amante trabajaba allí y necesitaba que yo estuviera fuera del camino. Todo comenzaba a encajar, y mi mente borrosa mezclaba la realidad con las sospechas. Sin embargo, las crueles palabras de Brian cuando supo de mi embarazo eran innegables. Ese día decidí descubrir la verdad. Desde entonces, observé su comportamiento con nuevos ojos. Su frialdad era imposible de ignorar. Era como si me despreciara por estar embarazada. A pesar de saber lo enferma que me sentía, comía alimentos con olores fuertes cerca de mí, criticaba mi trabajo en el hogar y me obligaba a rehacer las tareas. Mi cuerpo soportaba su crueldad mientras mi corazón se volvía más pesado cada día, pero no me dejé vencer. Comencé a investigar su infidelidad. Brian guardaba su teléfono con recelo. Nunca lo dejaba solo, ni siquiera al ir al baño, lo que hacía casi imposible revisarlo. Busqué en sus bolsillos, con la esperanza de encontrar más recibos o pistas, pero mis esfuerzos fueron infructuosos. Incluso consideré contratar a un investigador privado, pero sin ingresos propios. No podía permitírmelo. Cuando me sentía atrapada en mi búsqueda de respuestas, llegó un salvavidas inesperado. Un día sonó mi teléfono. Era mi padre. Papá, dije sorprendida, ya que su apretada agenda rara vez le permitía hacer llamadas casuales. Hola, Linda, ¿cómo estás? Preguntó cálidamente. Todo bien, mentí. ¿Ocurre algo? ¿No estás ocupado con el trabajo? Mis empleados están manejando las cosas bien, así que estoy tomando un descanso, respondió. Mi padre, el CEO de una empresa en Inglaterra, siempre había sido un adicto al trabajo. Su llamada era inesperada. ¿Qué pasa?, pregunté curiosa. Entonces vino la revelación impactante. Me dijo algo que hizo que mi mundo diera un giro. ¿Es cierto?, pregunté, luchando por creer lo que estaba escuchando. Sí, respondió con firmeza. Nunca te mentiría. Confía en mí. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, aunque inicialmente aturdida. Sentí una extraña sensación de alivio. Gracias, papá. Yo me encargaré de esto, dije con voz firme, llena de una nueva determinación. La verdad me fortaleció, pero también reavivó mi enojo. A medida que los meses pasaban, el comportamiento de Brian permanecía distante y frío. Su desprecio hacia mí y hacia nuestro bebé nunca disminuyó, y cada interacción profundizaba mi odio hacia él. Con 9 meses de embarazo, siempre era cautelosa cerca de Brian, viviendo en constante aprensión. Una noche, mientras servía la cena como de costumbre, esperando evitar cualquier confrontación, Brian de repente golpeó su tenedor contra la mesa. ¿Qué es esto? No sabe a nada, exclamó, arrojando el plato al suelo. Me congelé, desconcertada por su estallido. La ira comenzó a burbujear dentro de mí mientras miraba la comida desechada que había preparado con tanto esfuerzo. Tu cocina ha sido terrible últimamente, continuó Brian con desprecio. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero las contuve. Desde que quedé embarazada,
Había reducido deliberadamente el uso de condimentos para asegurar comidas más saludables para nuestro bebé. Era solo temporal, y él fácilmente podía haber añadido sal a su porción si quería, pero en lugar de eso, eligió humillarme. Eres una mujer con un vientre como un monstruo, tendrás que criar a este niño sola, dijo con una sonrisa cruel que me heló la sangre. Sin dudarlo, fui a mi habitación, tomé unos documentos y regresé. Aquí están los papeles de divorcio, dije, lanzándolos frente a él. El rostro de Brian se retorció de sorpresa mientras tartamudeaba. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto de repente? Fue tu idea, respondí con firmeza. Ahora fírmalo. Los presentaré mañana. Brian probablemente no creyó que realmente presentaría los papeles, pero al día siguiente lo hice. Dejé la casa y me mudé con mis padres, donde mi padre, recién regresado de Inglaterra, me había sugerido quedarme. Tomé la decisión correcta al dejar a Brian. Estaba harta de mi vida con él, y el apoyo de mi padre fue invaluable. Ese día, Brian me llamó 5 veces, pero ignoré cada llamada. Eventualmente dejó de intentarlo, lo que dejó dolorosamente claro lo poco que yo significaba para él. Probablemente estaba contento con su amante y hasta podría volverse a casar pronto. Resolví seguir adelante y olvidarme de él por completo. 5 meses después, di a luz a un bebé sano y me establecí en una vida tranquila con mis padres. La maternidad me trajo alegría, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente feliz. Sin embargo, Brian volvió a llamar. Al principio ignoré sus insistentes intentos de contactarme, pero después de varias llamadas, finalmente contesté, cansada de su intromisión. ¿Qué quieres ahora?, pregunté con un tono seco. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué saliste en ese programa? ¿Y desde cuándo eres hija de un CEO multimillonario? Su voz estaba llena de sorpresa y enojo. Sin que yo lo supiera, Brian había visto un programa de televisión que se transmitió después de que regresé a casa. El programa, que presentaba a mi familia, destacaba el papel de mi padre como CEO de una empresa global de tecnología y estimaba la riqueza de nuestra familia en $20 millones. No había anticipado que Brian lo vería, pero la televisión llega a lugares inesperados. Oh, por cierto, dije con indiferencia, no te conté sobre mi herencia de $38 millones, por eso pude divorciarme de ti. Brian se enfureció. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La mitad de eso es mío, ¿verdad? Dame el dinero ahora mismo. Me reí con frialdad. Justo como pensé, después de ver el programa, todo lo que te importa es el dinero. Los regalos de los padres no se incluyen en la división de bienes. Y no olvides tus propios errores, Brian. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz teñida de inquietud. Estoy cansada de tus tonterías, respondí, perdiendo la paciencia. Me engañaste, ¿no? Con tu nueva esposa, tu subordinada en el trabajo. Empezaste a salir con ella incluso antes de que nos casáramos. Brian claramente estaba en shock. No esperaba que yo supiera la verdad. ¿De verdad pensaste que no me enteraría?, continué. Mi padre tiene conexiones en todas partes, incluso en tu empresa. Lo he sabido desde hace tiempo. Hice una pausa antes de dar el golpe final. Por cierto, voy a exigir la manutención infantil. La ira de Brian se convirtió en negación. Deja de bromear. ¿Por qué tendría que pagar manutención? Te embarazaste sola y descuidaste la casa. Es tu culpa. No podía creer que alguna vez hubiera amado a alguien tan carente de sentido común. Dejarlo fue la mejor decisión que jamás había tomado. Brian, dije, mezclando enojo y cansancio, ¿te escuchas siquiera? Mi abogado se encargará de la manutención. No me vuelvas a llamar y jamás verás al niño. Adiós. Colgué y bloqueé su número, sintiendo una ola de alivio. Finalmente había terminado. Más tarde, me enteré por un excompañero de trabajo de Brian que él estaba teniendo dificultades. Su nueva esposa era una gastadora compulsiva, y él se había endeudado tratando de mantener su estilo de vida. Esperaba obtener una parte de mi herencia para aliviar su carga, pero su plan fracasó miserablemente. Mientras Brian lidiaba con las consecuencias de sus actos, yo prosperaba. Mi padre me ofreció un puesto en su empresa, prometiéndome que algún día la dirigiría. Acepté la oportunidad, lista para construir un futuro para mí y mi hijo. Después de todo, soy la hija de mi trabajador y exitoso padre.